Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y para todas. Creo que ya estamos todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la clase de Derecho Internacional Público. El día de hoy vamos a dividir la clase en cuatro momentos. Este primer momento donde vamos a escuchar a 10 personas en el análisis de prensa, en aquellas noticias que les han llamado la atención, 10 noticias que les pido que las abordemos de forma muy clara, muy concisa y muy breve para poder hacer el respectivo análisis. Luego vamos a escuchar a Laura Villegas con la relatoría de la sesión anterior. En un tercer momento vamos a hacer un quiz de comprobación de la lectura que teníamos presupuestada para hoy. Y después de eso, pues yo voy a hablar sobre la responsabilidad y de los estados en temas de protección de derechos humanos. Entonces, vamos a arrancar la primera parte de la clase con el análisis de prensa y vamos a arrancar contigo, Angélica. Buenos días. La dinámica de análisis de prensa, la siguiente clase, el día viernes, pues entonces escucharemos a 10 personas más en el análisis eh, para seguir analizando las noticias que están relacionadas con la clase y que más nos llamen la atención. Ahora pues vamos a darle la palabra a Laura para que nos haga la relatoría de la sesión de clase que tuvimos el viernes. Laura, adelante. Buenos días. Eh, bueno, la clase pasada, en primer lugar, hablamos de la sucesión de estados, que es cuando un estado es reemplazado por otro en sus derechos sobre la administración y gobierno de un territorio. Entonces, el estado sucesor asume la responsabilidad propia del estado predecesor y pusimos, bueno, la profe dio el ejemplo de Bielorrusia, Rumania y Ucrania, que sucedieron a la URSS frente al territorio, y en cuanto a derechos y deberes, lo sucedió fue Rusia. Después vimos los sujetos del derecho internacional público, el Estado, vimos definiciones clásicas del Estado, pero todas pues consistían en hablar de razón, derecho y pueblo, y que es una construcción social para poderle dar un orden a la comunidad. Y entre las definiciones modernas, pues también vimos hartas, pero también hablan de la comunidad política con un territorio propio, que es una organización. Kelsen decía que es el Estado es el ámbito de aplicación del derecho, y hablamos otra vez de Max Weber, que nos recuerda que un Estado debe tener territorio, población, soberanía, el monopolio del uso de la violencia y tener reconocimiento internacional. También, pues otra característica del Estado es que debe tener capacidad para externalizar su poder, que es obtener el reconocimiento de otros estados, de institucionalizar su autoridad a partir de la coerción, la capacidad de diferenciar su control y de crear una identidad colectiva. Hay varios tipos de estados, como son los de plena capacidad, que son casi todos. Estos los hace soberanos e independientes. Hay estados con limitaciones en su capacidad para orar, estados neutrales, que esta neutralidad se puede dar por voluntad, como fue el caso de Suiza, y por imposición, como fue el caso de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. También hay estados soberanos que renuncian a ejercer sus competencias, como es el caso de San Marino, que le encomienda sus relaciones a Italia. Estados de libre asociación, que es Puerto Rico respecto a Estados Unidos. Hay estados bajo administración fiduciaria y estados soberanos no reconocidos internacionalmente. Este no reconocimiento puede ser por una sanción internacional o por presiones de un tercer país, y tenemos como ejemplo a Palestina. Otro de los sujetos del derecho internacional está la Santa Sede. Se le confiere una personalidad jurídica por la importancia que tiene la religión en el mundo, y de esta forma se les permite mantener relaciones diplomáticas con otros estados y firmar tratados, enviar y recibir representantes diplomáticos. También está la Orden de Malta, que se reconoce por el trabajo humanitario y militar en protección de Tierra Santa. También tenemos las organizaciones internacionales, que pueden ser gubernamentales y no gubernamentales, pero las únicas que son tenidas en cuenta son las gubernamentales, ya que pues o sea, realmente sus miembros son los que pueden celebrar tratados internacionales. Las no gubernamentales tienen un rol más de ser garante de los derechos humanos, del medio ambiente, y pues exigirle al Estado el cumplimiento de los mismos. También está la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que tienen un fin humanitario y son garantes de que se cumplan los convenios de Ginebra. También están los sujetos beligerantes, que se dan en un marco de conflicto armado,
que se les concede a los grupos al margen de la ley, que estén armados, como una personalidad jurídica para negociar con, pues, con el Estado. Y un ejemplo que tenemos es las FARC. Y finalmente tenemos al individuo, pero pues no como sujeto activo, sino como sujeto pasivo, porque pues solo podemos recibir del derecho internacional derechos y obligaciones. También vimos el derecho de los tratados, recordando que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Su clasificación, que pueden ser cerrados, que después de la firma no se puede adherir un tercero, pueden ser abiertos, donde sí se puede adherir un tercero, bilaterales, multilaterales, según la materia y objeto del tratado. Para, pues, como crearse un tratado, se debe cumplir con que los estados tengan capacidad para celebrarlo. Digamos, Palestina no podría, por lo que no tiene un reconocimiento frente a los otros estados. Se debe celebrar también el tratado, se fija y pues debe haber una voluntad de obligarse y adoptarse para cumplirse. También vimos acuerdos simplificados, que estos son los que se rigen por la firma, por la sola firma sin exigencia de plenos poderes, aunque no es muy común. La entrada en vigor de un tratado, pues es como se disponga en el mismo tratado y si no se dice, pues se hará cuando haya constancia del consentimiento de todos los estados parte. La aplicación provisional de un tratado. em, También vimos las reservas, que es cuando un estado al firmar un tratado se quiere excluir de ciertas disposiciones. La irretroactividad, porque solo entran, o sea, solo rigen a partir de la fecha en que entran en vigor, y la aplicación territorial de los tratados. Cuando hay un conflicto de normas, la doctrina dice que se soluciona aplicando la regla del bueno, que la ley posterior deroga la anterior. También vimos la modificación que un tratado se puede modificar si el tratado lo permite, y si no, pues siempre y cuando no afecte el disfrute de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, y pues cuando no se es compatible con el objeto del tratado. Un tratado puede ser nulo cuando una de las partes contratantes declare su no obligatoriedad y validez. Las nulidades pueden ser relativas y absolutas. Y la terminación de un tratado es porque el tratado lo dice o porque se denuncia. También los tratados pueden ser suspendidos total o parcialmente. Y pues si no se hace la correspondiente publicación de un tratado, ningún órgano podrá invocarlo. Y después vimos los derechos humanos como derecho internacional. Entonces, pues vimos que eran los derechos humanos que pues permiten como tal la realización de la persona en pro de una vida más digna, que son pues universales, obligatorios. Y frente a la doctrina vimos la postura del naturalismo, que decían que em, los derechos humanos son fuente del derecho, y del positivismo, que solo creían que o sea, quien suscribía el tratado era quien estaba obligado al cumplimiento. Y vimos por último la clasificación de los derechos humanos, que pues son de primera generación, los derechos civiles y políticos; el de segunda generación, los económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación, que son los colectivos y del ambiente, que incentivan al progreso social. Muchas gracias, Laura, por ese completo recordatorio de lo que hablamos la clase pasada. Si hay alguien que quiera hacer el viernes la relatoría de la sesión de hoy, pues puede de una vez levantar la mano, o creo que ya, no sé si ya habíamos determinado a alguien, no me acuerdo. Sí, profe, yo. Bueno, entonces Laura nos va a colaborar el viernes con la relatoría del día de hoy. En este momento quiero invitarlos, son las 11:38 de la mañana hasta las 11:50. Se pueden, o sea, de este momento hasta las 11:50 se pueden dirigir al módulo de esta semana del campus virtual para que realicen el quiz de comprobación de lectura que está planteado. Son 4 o 5 preguntas, si mal no recuerdo, y a partir de este momento y hasta las 11:50 pues vamos a estar haciendo eh, el quiz. No se tienen que salir de la sala de Zoom y hagan el quiz, y ya a las 11:50 retomamos la clase. Regresemos a la clase para poder continuar con
la temática que tenemos presupuestada. ¿Ya están todos listos para arrancar? Bueno, chicos, vamos entonces a arrancar nuestra clase. Como les dije, el objetivo de estas 2 sesiones de clase de esta semana son entender cómo los estados terminan siendo responsables directos de las prácticas de defensa y garantía de los derechos humanos y que logremos conocer los principales fundamentos de los derechos humanos y su aplicación en el sistema actual, que es lo que vamos a hacer el día viernes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la posición garante y la responsabilidad de los estados y el viernes sobre el fundamento y la caracterización de los derechos humanos en el mundo. Entonces, arranquemos hablando sobre la posición garante y la responsabilidad de los estados respecto de los derechos humanos. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Ustedes creen que sin importar la situación, el Estado debe o es responsable de las violaciones de derechos humanos, así sucedan entre ciudadanos como ustedes y como yo, o ahí en ese caso el Estado ya no tendría ningún tipo de responsabilidad? ¿Alguien quiere participar en la clase? Laura, adelante. Profe, yo considero que en cierta medida sí, porque el Estado es responsable de las acciones de las personas que están dentro de su territorio. Y eso es lo que pasa muchas veces con las extradiciones, ¿no? Que las personas cuando cometen un delito dentro del territorio nacional del país en que se encuentre, debe resarcir el daño que le haya hecho al Estado. Muy Entonces, de bien. cierta manera, si en nuestro país hay ciertas acciones de los grupos armados o de ciertos grupos de personas, es de responsabilidad del Estado, hasta en cierta medida, responder por los daños que causen esas personas. Gracias, Laura. Salomé. Buenos días, profe. Yo también opino como mi compañera que en cierta medida el Estado sí tiene responsabilidad, ya que debe como propender por garantizar al menos como la convivencia pacífica entre pues, la comunidad y la población. Entonces, en muchos casos, a pesar de que se vean involucrados civiles y civiles, sí tiene responsabilidad el Estado. Así es. El Estado tiene una doble responsabilidad. O en derecho internacional se considera que el Estado tiene la responsabilidad del doble protector en materia de derechos humanos. En una primera instancia, se dice que los estados no deben promulgar normas que puedan llegar a restringir o a destruir los derechos fundamentales de las personas. Y en una segunda instancia se dice que los estados no deben violar aquellas normas constitucionales internas y que están ligadas a el respeto y protección de los derechos humanos en la vida en sociedad. Entonces, esta doble responsabilidad hace que en cualquier caso, en el 100% de los casos, por decirlo de alguna manera, los estados estén 100% obligados a proteger los derechos humanos, a cumplir con los derechos humanos y a impedir en cualquier caso, bien sea mediante las vías políticas o mediante las vías de la ley, su violación en cualquier caso. ¿De dónde nace esta noción de responsabilidad del Estado entonces? Como ustedes saben, la palabra responsable se deriva de un vocablo latín que se llama responsum, que significa responder. En el ámbito de los estudios del derecho, la responsabilidad se conoce como aquella capacidad que tiene todo Estado, todo sujeto activo de derecho
para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Por ejemplo, María Isabel como sujeto activo de derecho tiene la capacidad de reconocer y aceptar cuáles son las circunstancias de los actos que comete libremente. Es decir, de los actos que María Isabel con plena conciencia comete, tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias, cualesquiera que sean, positivas o negativas, de los mismos. Para que haya una responsabilidad o un acto de responsabilidad debe haber un antecedente y un consecuente. El antecedente es una obligación, es decir, a nadie, a María Isabel, a Sebastián, a Alexandra, a Angélica, a Angie, no se nos puede hacer responsables de una conducta o de la omisión de una obligación si no tenemos una obligación de hacerlo. Es decir, si yo no tengo, a mí no se me puede, si yo no tuviera la obligación de venir a dar una clase aquí todos los miércoles a las 11 de la mañana y yo omito el venir a dar la clase, pues no se me puede hacer responsable de ello. Pero resulta que yo sí tengo una responsabilidad y tengo que asumirla y admitirla. Y pues el consecuente es el daño que yo cometo y por el cual tengo que responder. Si yo no vengo a dar la clase, pese a que tengo una obligación contractual con la Universidad La Gran Colombia de dar una clase todos los miércoles y todos los viernes a las 11 de la mañana, entonces tengo que responder por ellos. ¿Cómo demuestro yo entonces como persona natural que el Estado es responsable de una violación a mis derechos fundamentales? En el supuesto de que haya una responsabilidad del Estado, la persona damnificada, es decir, ustedes o yo, deberá demostrar en su caso quién es el sujeto activo de esa obligación para atribuirle dicha responsabilidad. Y para ello debe probarse que el Estado es el obligado legal de cumplir con nuestros derechos fundamentales. Eso es lo que pasa sobre todo cuando nosotros como Estado, como ciudadanos, demandamos al Estado ante las cortes internacionales, ante la comisión, o sea, ponemos un caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es lo siguiente. Como dijo Laura, el Estado de una u otra manera es responsable de proteger nuestros derechos humanos en el entendido de tres cosas. Uno, el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia. Dos, el Estado es el que determina las normas internas del país. Y tres, el Estado es quien regula y hace justicia en el país. Entonces es el Estado quien se termina convirtiendo en un responsable directo de las violaciones a nuestros derechos fundamentales, sea por acción o por omisión. Por ejemplo, si Alexandra viola uno de mis derechos humanos, no sé, el derecho al trabajo, por ejemplo, y yo demando a Alejandra por esa violación y el Estado no me cumple, el Estado también se está convirtiendo en un cómplice de Alejandra en términos de violación a mis derechos humanos. Por eso no es necesario demostrar que los órganos estatales actuaron con un sentimiento de dolo o de culpa respecto de la situación, sino que tan solo debe confirmarse que hay una falta de un servicio del Estado, de un servicio de justicia, de un servicio de ayuda que hizo que se me violaran los derechos humanos. Hay dos clases de responsabilidades del Estado, las responsabilidades contractuales y las responsabilidades extracontractuales. Las responsabilidades contractuales son aquellas que, como su nombre lo indican, están sujetas o están derivadas de un contrato escrito por medio de el cual dos o más partes se vinculan al cumplimiento de unas responsabilidades, de unos derechos y de unos deberes. Y las responsabilidades extracontractuales son entonces aquellas que en donde no existe un contrato, pero sí una relación jurídica cuya regulación se encuentra determinada por la ley. En nuestro caso con el Estado, podríamos decir que la responsabilidad del Estado en materia de protección en materia de protección de derechos humanos puede ser tanto contractual
como extracontractual. ¿Por qué? Porque técnicamente entre nosotros y el Estado sí hay un contrato, y es el contrato social del que se deriva la constitución política. Pero también hay una responsabilidad extracontractual, y es que como el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia y tiene la soberanía para ejercer, para determinar leyes y ejercer justicia, pues también tiene una responsabilidad para con nosotros a la hora del cumplimiento de las normas de derechos humanos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los Profe, derechos humanos, sí, dime, Santiago. pues yo tenía una duda, o sea, no sé, digamos, en cuanto a esto de la violación de derechos, pues, humanos, profe, digamos, cuando un equipo, o cuando perdón, cuando digamos un ejército que va en contra del gobierno, bueno, es decir, un beligerante, o sea, un sujeto beligerante, o en dado caso, pues una guerrilla o algo así, comete este tipo de violaciones a derechos humanos. Profe, ahí en ese caso se le da la responsabilidad a ellos, ¿cierto? O también en dado caso puede ser responsable el Estado. En el caso del ejército y las fuerzas estatales, la responsabilidad es del Estado, porque el ejército no se manda solo. El ejército hace parte de un aparato, de un ordenamiento institucional que es el que regula y determina las acciones de estos. En el caso de los grupos beligerantes, por supuesto, la responsabilidad es 100% de ellos, y sus líderes también pueden ser juzgados en cortes penales internacionales, como la Corte Penal Internacional, de la que vamos a hablar dentro de algunas clases. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los derechos humanos han sido materia de regulación y protección por normativas internas o normativas internacionales. Como ustedes se pueden, como lo vimos en algunas clases pasadas, hay normativas internas como, en el caso colombiano, la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad, o normativas externas como las firmas de los diferentes tratados y pactos de derechos humanos, de derechos civiles y políticos, de derechos ambientales y culturales, y de todo el gran cuerpo de normas que se firman respecto de los derechos humanos en el mundo. Cuando decimos es que el Estado tiene una responsabilidad en términos de violación de derechos humanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos potenciando un problema. ¿Por qué? Porque es que se supone que el Estado colombiano, el Estado norteamericano, el Estado francés, todos los estados del mundo son garantes naturales de los derechos constitucionales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión. Y si el Estado viola los derechos humanos, o si por alguna razón algún ente del Estado, alguna persona que pertenece a ese Estado, sea que trabaje para el gobierno o no, viola los derechos humanos, está transgrediendo el Estado sus propias normas. ¿Cómo así? Si resulta que el sistema judicial colombiano no funciona y le viola los derechos humanos a una persona, no es el sistema judicial colombiano quien está violando la norma, es el quien está violando los derechos humanos. Es el Estado colombiano. Lo mismo en el caso de la pregunta que me hacía Santiago. No es el ejército colombiano quien está violando las normas. Es el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque es que el Estado es el responsable de que todas aquellas personas que estamos dentro del Estado, que estamos en este cuerpo en este grupo de societario, seamos quienes respetemos las normas de derechos humanos. ¿Sí me hago entender? Es decir, somos nosotros como garantes de derechos y deberes. Es el Estado como responsable de nosotros, por decirlo así, como nuestro papá, el que es responsable de que, de que nosotros no violemos los derechos humanos, ni nosotros como ciudadanos de a pie, ni los órganos que pertenecen al Estado. Entonces, por eso es tan grave cuando se dice, no, es que el Estado colombiano violó los derechos humanos, porque el Estado colombiano termina convirtiéndose entonces en algo que no es viable y que no respeta las normas fundamentales del sistema internacional. La ONU es el organismo encargado, o pues más que el organismo encargado, es como el que se ha erigido como el principal veedor
el cumplimiento de los derechos humanos en el sistema internacional. Entonces, para la Organización de las Naciones Unidas, la protección, la protección y promoción de derechos humanos es primordial, es una responsabilidad primordial de los estados. ¿Por qué? Porque se constituye prácticamente, así como los derechos humanos son una norma ius cogens, una responsabilidad inherente a todos nosotros, pues que el Estado los proteja, termina siendo también una norma inherente a su propia naturaleza. Por eso la ONU se preocupa tanto por esto y es considerado el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos, es considerada por las Naciones Unidas un objetivo prioritario y como un, ¿cómo decirlo? Como un bien internacional, por decirlo así. Ahora yo les pregunto algo. Primera pregunta. ¿Ustedes creen que hoy en día la ONU sí cumple a cabalidad con ese papel de proteger y promover el respeto a los derechos humanos? Profe, Adelante, Julián. pues no sé, pues viendo lo que está pasando, o sea, recientemente como lo más sonado que es lo de Afganistán, hasta donde pues como que lo poco que tengo informado es que la ONU no se ha pronunciado, o sea, lo único que ha hecho así como notorio es como un pronunciamiento que es como que rechazaban lo que está pasando, pero más no está actuando como tal en pro de los derechos humanos de, pues, de las afganos y toda esta situación. Entonces, pues yo por ese lado yo diría que no cumplen como esa función así muy marcada. Profe, yo opino igual porque digamos que se queda en la mera, pues como un mero comunicado diciendo que no se puede dejar solo Afganistán o así pues en distintas ocasiones que hemos visto cuando se dan violaciones a derechos humanos y sencillamente no pasa nada. Entonces yo siento que no, o sea, como que debería cumplir una función más protectora, por decirlo así, o como más garante de esos derechos y no simplemente como quedarse en la preocupación y en los comunicados, pero sin llevar nada a cabo. ¿Alguien más? Sí, profe, buenos días. Yo pienso igual, pues nos preguntaste que si cumplía a cabalidad y realmente pues la respuesta es no, o sea, se ve muy limitada la actuación de la ONU y pues en algunos casos podríamos decir que hasta incompetente porque solo dan su opinión y rechazan los actos de violación a los derechos humanos sin ir más allá. Entonces, como tal, una preocupación y un accionar correcto, no creo. ¿Cómo creen ustedes que los estados deben proteger los derechos humanos? A nivel interno, profe, Sí, claro. mm, ok, pues los estados, o sea, cada gobierno debe desarrollar como las políticas, digamos, en el caso de Colombia, considero que un mecanismo para proteger los derechos humanos podría ser de pronto la tutela, no sé. Se me hace que podría los estados desarrollar este tipo de mecanismos de defensa para los ciudadanos y de igual forma también ellos mismos pues cuidar como su accionar, no sé. Muy bien. Laura. Yo creo que es necesario la creación de un código penal que regule esas conductas entre los estados y de la misma manera eh, cree como delito la irresponsabilidad o el incumplimiento de las normas internacionales. Y lo que pasa, Laura, es que eso sería muy complicado porque acuérdate, y creo que lo hablamos en algún momento de la clase, que el sistema internacional, sí, el sistema internacional como tal es anárquico. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe haber o no hay un poder central que lo regule. Al crear este tipo de códigos penales internacionales, no estaríamos dejando de lado esa sensación o ese principio de anarquía en el sistema internacional. Sí, pero es necesaria una norma que responda a esas necesidades de los estados, que de cierta manera
haya una obligación más allá que moral de dar a cumplir los derechos humanos. ¿Y cómo se hace? A través de una norma penal, lastimosamente, porque somos diferentes personas de diferentes estados, con diferentes procesos históricos, entonces es muy difícil regular a una persona en representación de un estado a que cumpla esos derechos. Y es lo que está pasando ahorita en Afganistán. Personas con diferentes sistemas de valores, sistemas diferentes políticos, sistemas de creencias diferentes están obligando a la población a que cambie y sea como ellos esperan. Es lo que pasa con el sistema internacional. Se necesita una norma que obligue de cierta manera a los estados a asumir una responsabilidad frente al cumplimiento de los derechos humanos. Es difícil, sí, pero hay que buscar la manera de una sanción incluso monetaria para que esta norma penal sea cumplida. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, te entiendo. Salomé. Profe, es muy triste, pero yo siento que igual nunca van a cesar las violaciones a derechos humanos completamente. Y pues digamos que una manera es como que dentro del derecho interno se acojan de verdad de esas medidas y pues como que adopten esos tratados internacionales porque hay muchos países que sencillamente ni siquiera se preocupan por esto. Entonces dejan de lado los avances y dentro de sus legislaciones internas empiezan a tener unos retrocesos. Puede ser por populismo o por falta de voluntad política, por muchas situaciones, también pues por la parte económica, porque muchas veces se preocupan más, es como por esos funcionamientos para hacer enriquecer algunos sectores, dejando de lado, digamos, otros que han sido marginalizados todo el tiempo o invisibilizados. Ustedes han dicho muchas cosas que son positivas y que pueden servir, pero de acuerdo con la teoría, los estados deben proteger los derechos humanos de tres maneras. Primero, firmando los pactos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque al firmar los pactos internacionales de protección de derechos humanos nos estamos acogiendo a normas ius cogens, a normas que son de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas que viven en los diferentes estados del mundo. Son normas que son aplicables a todos y que de las que todos seremos corresponsables. Segundo, generando una cultura de respeto a los derechos humanos en la comunidad nacional. Y esto creo que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades individualistas, en sociedades de una u otra manera, por decirlo así, egoístas, que pues no tienen ese sentimiento o ese sentido de respeto y protección a los derechos fundamentales en el marco del sistema internacional. Y debemos incorporar esos pactos de derechos internacionales que hemos firmado o que firmamos como países a la legislación nacional. Un buen ejemplo podría ser el caso colombiano, que ha decidido incorporarlos a la legislación nacional mediante algo que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Pues ese espacio en el que las normas de derechos humanos están al mismo nivel, por decirlo así, de la Constitución y la ley. Este tema de la responsabilidad de los estados podría dar para muchos análisis, para muchos debates, pero yo quiero que ustedes se tomen los siguientes 5 minutos para que reflexionen sobre la siguiente pregunta y quiero escuchar a 3 o 4 personas que hagan una reflexión sobre ella. Los regímenes dictatoriales son constantemente acusados de no respetar los derechos humanos y que se les invita a hacer transiciones democráticas que sí los respeten. Pero realmente en sistemas que son considerados democráticos, ¿se respetan los derechos humanos? Es decir, en países netamente democráticos, ¿se respetan los derechos humanos? Voy a darles 4 minutos para que reflexionen y pongan algún ejemplo para que discutamos en clase. Bueno, ¿quién quiere iniciar entonces con la reflexión? Alexandra, quizá tú que en el chat nos preguntaste que si países verdaderamente democráticos o países democráticos entre comillas como el nuestro.
quieras iniciar la reflexión. Quien quiera participar puede levantar la mano y le damos la palabra. Adelante, Salomé. Profe, yo digo que el hecho de que algunos países eh, sean democráticos no quiere decir que respeten a cabalidad los derechos humanos o que no se vean inmersos en violaciones a derechos humanos. Yo pienso que también es como clave ahí, a veces como las instituciones se han debilitado y también como la división de poderes muchas veces se ve desdibujado como, por ejemplo, acá en Colombia que a veces el Ejecutivo tiene como mayor, por decirlo así, como que mayor poder y para la sociedad en común se ve como muy marcado esto. Entonces dicen como el presidente es el que manda y lo analizamos como en otras clases también esta semana. Y es que muchas veces las ramas del poder no tienen una separación, una división, lo que hace mucho más difícil que se respeten los derechos humanos o que haya de verdad como ciertas decisiones que sean imparciales y también, digamos, propender por una buena gobernanza dentro de los países internamente en sus legislaciones y programas como para que haya más control de estas instituciones y que de verdad se vea reflejado como en la práctica, que las vedurías o que, digamos, diferentes entes de control hagan de verdad su trabajo y no sea como una unión entre los poderes que deja de ver de lado como las proyecciones o los fines en común que deben tener y se dejan llevar más es como por el poder y no se dejan de lado a la comunidad y los verdaderos funciones que deben de tener, o sea, como la separación de sus funciones no se ven reflejadas en sus decisiones. Ángel. Profe, yo lo veo como, bueno, esto yo lo veo desde el punto de vista de la educación, porque si nosotros miramos hacia atrás en el colegio, nosotros nos pintan la democracia como la de Estados Unidos y nos pintan, pues, lo que es el comunismo y, bueno, lo que es contraparte de la democracia, que en este momento se me va la palabra, esto nos lo pintan como Rusia. Entonces, o como no, ni siquiera como Rusia, nos lo pintan como Cuba y pues vemos la situación en que han estado estos países. Y pues si nos ponemos a ver la democracia de Estados Unidos, pues no es que sea una democracia y no es que respeten los tratados y los derechos humanos. Entonces, pues tenemos que ver realmente qué tipo quiénes son los que realmente en el mundo, países, tienen democracias y si son realmente los que respetan los derechos humanos y son los que menos problemas internos, conflictos internos tienen. Entonces, pues, lo veo como por ese lado, profe. Claro, el debate también es qué entendemos por democracia, qué es una democracia, qué concebimos por democracia y la, cómo la analizamos. Kevin. Pues en los sistemas democráticos actuales hay muy pocos países en los cuales respetan los derechos humanos. Entre ellos podríamos decir que serían los nórdicos, como los que mejor cumplen esa función. Porque como vemos hay otros países que como Estados Unidos que supuestamente es la mejor democracia del mundo, pero basado en estadísticas sería, no me acuerdo si era la Noruega o la Dinamarca, una de esas dos era mejor que los Estados Unidos, pero el caso es que digamos los países como que no, solo se encargan de los derechos de sus propios ciudadanos. Digamos que en el caso de Estados Unidos, cuando Donald Trump hizo qué, hizo esas regulaciones al control migratorio, donde metió a los niños en jaulas y los separó de sus familias. O también tenemos otros ejemplos como en China, cuando el gobierno separó todas esas manifestaciones que se presentaban en Taiwán con la fuerza,
o también en la misma Europa, con toda la islamofobia que se presenta y no respetan los derechos de los refugiados que vienen ¿de qué? Del Magreb y el Zagreb. Entonces, todo esto nos demuestra que las reales democracias de Occidente no lo son y solo protegen como los derechos en cuanto a un nacionalismo y a sus y como a los ciudadanos que ellos creen, no para todos, sino solo para unos. De una u otra manera, yo creo que todos los países, así sean los más ultrademocráticos como los que mencionaba Kevin, o el ejemplo que siempre tendemos a poner, que es el de los países nórdicos, de una u otra manera violan los derechos humanos y son directos responsables de estas prácticas, ¿no? Eh, ahí es donde viene la reflexión: qué es democracia, qué no es democracia, qué entendemos por democracia, si realmente los regímenes democráticos respetan los derechos humanos o qué es lo que pasa. Y podríamos quedarnos horas discutiendo este tema y no llegar a ninguna conclusión. Lo cierto es que es responsabilidad de los estados, sean o no democracias, que han firmado los derechos, los pactos de derechos humanos, y que no los han firmado también, porque los derechos humanos, como lo sabemos, tienen un principio de universalidad, de unas normas jus cogens, que son aquellas que determinan que se debe respetar o no los derechos humanos. Por hoy, chicos, esto es todo lo que yo quiero compartir con ustedes en la clase. El próximo viernes vamos a escuchar a 10 personas en análisis de prensa, a Laura con la relatoría, y hablar sobre el fundamento y la caracterización de los derechos humanos, porque el próximo miércoles en este espacio nos estaremos encontrando para hacer el primer parcial de nuestro curso académico. Entonces, no siendo más, yo les deseo un feliz almuerzo, un feliz resto de día, y nos vemos el viernes en clase. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Profe, Muchas que gracias. esté bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao.